Hola, Dios te continúe bendiciendo. Soy la pastora Ángeles Camacho de la Iglesia Ciudad de Sion en Vega Baja, Puerto Rico. En el día de hoy voy a estar compartiendo una palabra de parte de Dios titulada Jesús está en medio de tu tempestad. Vamos a estar utilizando la historia que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Pero antes, vamos a orar. Amén, acompáñame. Amado Dios, te exalto y bendigo tu nombre. Te doy el honor y te doy la gloria. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos de ti. Te presento esta palabra que ha de ser discutida y a todas las vidas que le estarán escuchando. Bendícelos y derrama de tu inmenso amor, paz y consuelo en este proceso que estamos viviendo relacionado a esta pandemia. Suple de sabiduría para detener este virus y protege todas las vidas que están siendo expuestas al mismo. Bendice a tu pueblo con esta palabra que proviene de tu corazón para fortalecer y ser de gran bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leerte la escritura que se encuentra en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, y comienza en el verso 35. Y dice de esta manera: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo gran calma. Luego, él le preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es ese hombre?, preguntaban unos a otros. Hasta los vientos y las olas lo obedecen. Aleluya, bendita la poderosa palabra del Señor. Bueno, antes de comenzar esta historia, quiero decirte que Jesús estaba enseñando junto al mar de Galilea, desde una barca, por causa de la cantidad de personas que se habían reunido para escuchar sus enseñanzas. Estas personas venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de la región de Tiro, de la región de Sidón. Pues él había estado sanando, haciendo milagros, expulsando demonios, y todos querían tocarlo. Su misión, además de sanar y hacer milagros, era enseñarle la Escritura. Por tal razón, le pidió en un momento dado a sus discípulos una barca para poder dirigirse al pueblo. Una vez cayó la noche, despide a la multitud y entonces se dirige a sus discípulos para moverse del lugar donde estaban. Y es aquí precisamente donde comienza nuestra hermosa historia. En esta quiero discutir o analizar con ustedes 6 puntos importantes. Número 1, el primer punto que quiero traer es la obediencia. Fíjate que Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 4, verso 35, crucemos al otro lado del lago. O sea, que Jesús le ordena a sus discípulos que cruzaran al otro lado. Es importante entender que en ningún momento Jesús le dijo crucen al otro lado, sino crucemos. En otras palabras, Jesús se estaba incluyendo en el pedido. Pues, por lo tanto, él iba con ellos hacia el otro lado. Así que los discípulos que hicieron, obedecieron al maestro. También Jesús deja bien claro cuando le dice que van a llegar al otro lado, que en otras palabras, no se podían desenfocar. De la misma manera, hoy el Señor te dice a ti que en esta travesía de la pandemia hay un final. Hay una meta a la cual tenemos que llegar. Así que en este proceso, ¿sabes qué? No estás solo.
Jesús está contigo. No te desenfoques, sino sé obediente como sus discípulos. Sigue las instrucciones del Señor y vas a llegar al otro lado. En Jeremías 7, verso 23, el profeta dice de parte de Dios: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. O sea, que si obedecemos al Señor, ¿sabes qué? Todo nos irá bien. Aleluya. Ok, siguiendo la historia, en Marcos 4:36 dice la escritura que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Es importante que entiendas que hay que dejar atrás todo aquello que pudiera distraerte del objetivo que Dios tiene contigo. Simplemente deja que Jesús entre en tu barca, en la barca de tu vida, y decide llegar al otro lado, porque ¿sabes qué? Jesús está contigo. El puntito número 2. ¿Qué pasa cuando se levanta la tormenta? En Marcos 4:37 dice la escritura: pronto se desató una tormenta feroz y las olas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse. Yo te pregunto en esta hora, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando deciden que Dios esté en sus asuntos, se levantan problemas y dificultades impidiendo precisamente que llegues a la meta que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene el control y que por fe pronto veremos que esta pandemia finalizará y volveremos a nuestra rutina? Mas, sin embargo, las noticias que nos rodean muestran todo lo contrario. ¿Cuántos de ustedes están ahora en sus hogares y se sienten deprimidos, ansiosos? Algunos están incluso enfermos, otros no tienen dinero, o sea, el dinero no les alcanza, otros han perdido el trabajo, otros tienen trabajo de más, pero están expuestos al virus. Otros, al tener los hijos en la casa y otros miembros de la familia, se sienten como ahogados porque el trabajo y los niños en el hogar les servía también de un poco de respiro, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? No sé cuál es la situación por la que pudieras estar pasando ahora mismo, pero posiblemente entiendo que se ha levantado un fuerte viento en tu vida y las olas de ese problema te están ahogando. Pero quiero decirte que desde el momento que saliste de la orilla hacia tu meta, Jesús está contigo. Él no te ha dejado. En Josué 1:9, la palabra de Dios te dice en esta hora: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es una promesa del Señor, así que créela y verás la bendición. Tercer punto, Jesús está dormido. El Marcos 4:38 dice que Jesús estaba dormido, recostado en la parte posterior de la barca con su cabeza en una almohada. Tal vez en tu travesía, por la situación que estás pasando, no oyes ni sientes la presencia de Jesús en tu vida. Quizás está dormido como aparece en la historia, pero esta actitud tiene razón de ser. Lo que sucede, ¿sabes qué? Es que el Señor te deja aparentemente solo para que apliques lo que has aprendido de Él. Recuerda que los discípulos habían visto a Jesús haciendo milagros, sanando a los enfermos, expulsando demonios y sobre todo enseñando la palabra. Ellos estaban allí, ellos eran testigos de lo que estaba pasando y de lo que Jesús hacía. Así mismo ocurre con nosotros. Sabemos que el Señor sigue haciendo milagros, sabemos que el Señor nos sigue hablando, nos sigue aconsejando, así que es el momento de aplicar ese consejo que hemos recibido para poder salir al otro lado. Es una prueba de fe que debes
pasar con A, porque el Señor te está dejando trabajar en tu proceso. ¿Para qué? Para que puedas crecer, para que puedas madurar, pero sabiendo que Jesús no está fuera de tu barca. Él quizás pudiera estar dormido. Recuerda que Él estuvo dormido después de esa enseñanza maravillosa que Él estaba dando a la multitud. Asimismo, Él está en tu barca. Él está contigo, aleluya. Punto número 4. Cuando la desesperación y la angustia se apoderan ante la tormenta. En el capítulo 4 de Marcos, verso 38, vemos que dice lo siguiente. Dice, los discípulos en su angustia y desesperación lo despertaron, pues pensaron que morirían ahogados y le dijeron a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Puede ser que en estos momentos estés como los discípulos, desesperados, ansiosos y con mucho temor, porque no encuentras solución a tu problema, no le ves salida y sientes que no vas a llegar al final del proceso. Pero sí, déjame decirte que a Dios tú le importas. Déjame decirte que Dios te ama y déjame decirte que sí hay solución. Así que recuerda una vez más que Jesús no se ha salido de tu barca. Él continúa contigo, aunque estés ansioso, aunque estés desesperado, aunque tengas mucho temor por lo que está sucediendo alrededor de tu vida. En Deuteronomio capítulo 31, versos 6 y verso 8, el Señor vuelve de nuevo a decirte, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones. Yo les pongo problemas, pues el Señor su Dios los acompañará, nunca los dejará y no los abandonará. El Señor mismo, dice el verso 8, marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Promesa de parte de Dios para tu vida. Punto número 5. Cuando Jesús se levanta, vamos a ver qué pasa. En Marcos 4:39 dice que Jesús se despierta y reprende al viento y las olas y llega la calma. La palabra del Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esa promesa responde al clamor de los discípulos cuando despertaron al Maestro cubiertos de miedo y de ansiedad y desesperación. Jesús en su infinita misericordia se levantó a favor de ellos y con la autoridad que tiene sobre la naturaleza también reprende la tormenta, porque recuerda que Jesús es Dios. Asimismo, Dios hace contigo ante tu debilidad y ante quizás la falta de fe. Él no te deja solo, sino que con amor y misericordia, cuando clamas a Él, viene en tu auxilio. Aleluya. A pesar de haberte dado las herramientas para que pelees tus propias batallas. Ese es Jesús. El punto número 6, y con este finalizo, cuando el temor y la falta de fe toma lugar. En Marcos 4:40, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Y por qué todavía no tienen fe? ¡Wow! Tremenda pregunta, ¿verdad que sí? Yo quiero recordarte una vez más que antes de que Jesús subiera a la barca, Él había estado reunido con una multitud de personas, expulsando demonios, sanando a los enfermos, haciendo milagros, y finalmente se sube a la barca para enseñar la poderosa palabra de Dios. Y allí estaban los discípulos. Por tal razón, Jesús esperaba que en momento de la tormenta ellos aplicaran esa palabra, la experiencia vivida, y entendieran que Él estaba con ellos y que nada les iba a pasar.
Además de que Él les había dejado claro, ¿sabes qué? Que llegarían al otro lado del lago. Quiero recordarte una vez más que Jesús está en medio de la barca de tu vida, en medio de cada problema, en medio de cada situación por la que ahora mismo estás pasando. No estás solo, sola. Él está contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará. Esto es una promesa, pero tienes que creer y confiar que en esta travesía de tu vida Jesús está presente. Ahora, son tiempos de leer la Escritura, son tiempos de activar esa palabra en tu vida, de hacerla tuya y de confiar en que el Cristo de la gloria y Dios Todopoderoso está contigo, que Él te sigue guiando y que Él te va a proteger, que Él contestará todas las peticiones de tu corazón y seguirá haciendo milagros. Te pregunto, ¿cuál es tu problema? Déjaselo saber al Señor y busca la respuesta en la Biblia. Hay muchas promesas que te darán paz, fortaleza y esperanza. Luego podrás ver con claridad las estrategias a seguir con las herramientas que Dios pondrá en el camino para que llegues a tu meta. Recuerda que Dios está contigo en medio de tu tempestad. En el capítulo 4, en el último verso, el 41, dice, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Sabes quién es ese hombre? Ese hombre era Jesús, el Dios Todopoderoso, el mismo que hoy está en la barca de tu corazón. Solo tienes que creer. Aleluya. Así que vamos a orar. Padre eterno, Dios Todopoderoso, ante tu presencia estoy dándote gracias por la palabra de hoy. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tu pueblo se afirma y se fortalece en ti. Que la palabra tuya corre como río, llenando los corazones con la misma. Derrama de tu gracia y tu poder en medio de tu pueblo. Suple cada una de sus necesidades y que puedan entender que así como estuviste con sus discípulos durante esta travesía donde tuvieron que enfrentar una fuerte tempestad que aún temieron por sus vidas, asimismo estás con tu pueblo, con la diferencia que hoy estás en sus mentes, en sus corazones y en su alma. Guíalos en medio de sus tempestades. Dale sabiduría, dale paz y dale fortaleza y salud. Bendícelos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y te dejo con este verso bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, verso 11, que dice, en cuanto a lo demás, hermanos, regocíjense, sean maduros, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Aleluya. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Les habló la pastora Ángeles Camacho de la iglesia Ciudad de Sion en Vega Baja. Así que, iglesia, los quiero mucho. Un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos pronto.